Bienvenidos a otra edición de tu programa Construyendo Familia. Hoy tenemos como invitada a la promotora Claudia Schiappa Pietra, quien nos hablará sobre la importancia de las emociones positivas y cómo gestionar emociones difíciles en los niños, ya que ella es promotora de un nido alma mater. Así que amigos, vamos, pónganse cómodos, que pronto iniciamos aquí tu programa Construyendo Familia. Claudia, encantada de tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad, sobre todo. Me encanta tu energía y la pasión que le pones a estos temas. Si bien tú eres promotora de un nido que ya tiene 30 años en el mercado, 30 años en el mercado, me dices, Muki, yo no soy tanto de la parte administrativa, la gestión, tengo un buen equipo que lo hace. A mí lo que me interesa es estar con los chicos, las habilidades emocionales, las habilidades sociales. Cuéntame, pero te dije, eres psicóloga, me dice, no, soy educadora, pero y me cuentas que hoy estás estudiando todo lo que son inteligencia emocional. ¿Cómo nace eso? Claro, bueno, mira, en realidad nace a raíz de un artículo que me solicitaron para una revista de educación. ¿Ya? Y empecé a investigar acerca de la psicología positiva. Y ello me fue llevando a lo que es un poco las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, y luego, bueno, trabajando un poco todo lo que es educar emociones en los niños, y eso es lo que de alguna manera vengo hace ya un año trabajando con los niños en el nido donde estoy, bueno, ya hace 30 años, ¿no? Formando niños. Entonces es un trabajo maravilloso, como te comentaba, porque no es solamente con ellos. Primero debemos todas involucrarnos en este proyecto de educación emocional, los profesores, también los padres de familia, para poder trabajar con los niños. Pero qué difícil que un padre de familia que no reconoce sus emociones, que no sabe gestionar sus emociones, que no sabe si lo que tengo es tristeza, hambre, rabia, sueño, poder enseñarle a un hijo a poder decir, tengo rabia, y darle el espacio para que pueda expresar su rabia sin invalidarlo emocionalmente, ¿no? Tú no tienes que sentir rabia, tú no tienes que estar triste, ¿no? Claro, sí, es cierto. Es un desafío bien grande. Por supuesto, claro que sí, ¿no? Entonces, bueno, utilizamos, por ejemplo, diferentes formas de comunicarnos con los padres. Tenemos la escuela de familia, también a través de boletines, videos y charlas. Hemos venido sensibilizando desde el año pasado a los padres de familia y formando a las maestras también en educación emocional para poder llevar a cabo este proyecto que definitivamente todavía está en marcha y siempre hay marchas y contramarchas, pero ya hemos dado el inicio. Entonces, nuestra comunidad educativa ya conoce lo que es regular emociones, lo que es el autoconocimiento de emociones, autogestión, conocen cuáles son las emociones básicas que los niños de alguna manera deben de reconocer en ellos mismos. Entonces eso ayuda muchísimo, ¿no? Porque en realidad para poner en marcha este proyecto, sobre todo en el caso de los niños, se necesita del apoyo de todos los adultos que estén involucrados en la educación del niño, ¿no? Claudia, ¿cómo detectar si un niño... yo hoy te digo, yo lo que encuentro en consulta, muchas veces son niños que tienen ataques de ira, ¿no? Que no la pueden gestionar, ¿no? Y hace poquito, antes de ayer, un niño me decía, Muki, es que mi cuerpo no puede. Yo quiero, pero mi cuerpo no puede. Y me doy cuenta que esto lo lleva después a un estado depresivo o de mucha culpabilidad. ¿Por qué si yo no quiero hacerlo, hago daño a mi compañero, hago daño a mi mamá, hago daño a las personas que quiere, ¿no? Y de alguna manera tú ves las noticias también, ¿y qué es lo que tú ves? Mucha impulsividad, mucha agresividad, ¿no? Que lleva pues a matar, golpear, herir, que es lo que vemos hoy en la tele. Entonces, ¿cómo desde niños se puede aprender a gestionar, a educarlos en este tema?
Claro, sí, justamente la educación emocional ya debiera trabajarse como parte del currículum, como en otros países ya es parte de, ¿no? En Europa, inclusive en Chile, por ejemplo, se trabaja muchísimo ya eh, como te digo, parte del currículum y sobre todo tiene que empezarse desde la etapa preescolar. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que de alguna manera hacer fuera de lo que es sensibilizar a los padres y a los maestros, es enseñar a los niños a reconocer las emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, ira, asombro. Entonces, el niño es capaz de reconocer sus emociones, cómo se siente, y proporcionarle en forma lúdica herramientas para que puedan controlar sus emociones. Entonces, lo que se hace en la etapa preescolar básicamente es una labor preventiva. Y eso cuando, bueno, los niños ya van al colegio y se presentan diversas situaciones. Ahora, cuando hay muchos chicos, volviendo al tema que te hablaba de los ataques de ira, los medican y muchas veces el TDAH viene acompañado de ese trastorno explosivo intermitente, ¿no? Claro, Y hoy me doy cuenta, o sea, en muchos pacientes que yo tengo, veo el TDAH, ¿no? El TDAH, medicación. ¿Qué opinas tú de eso? claro. Bueno, en realidad como educadora, ¿no? Porque el tema de lo que es la medicación no puedo yo dar una opinión al respecto, pero pienso que sí se puede enseñar a regular emociones. Eso creo que falta un poco, ¿no? Porque los padres muchas veces cuando el niño quiere algo, pues acceden en forma inmediata a dar lo que el niño desea y entonces eso se va formando o va formando una persona intolerable que al primer Claro, no tiene capricho, tolerancia a la frustración. claro, exacto, el primer capricho que el niño quiere se le da, ¿no? Entonces, bueno, cuando se hace al niño, por ejemplo, lo que tú dices, se le enseña a esperar, a ser tolerante, ¿no? Que son las habilidades que tenemos que tener en cuenta, todo lo que es la flexibilidad. Hoy día, bueno, vamos a ver tal película y no hay entradas, bueno, tendremos que ver otra, buscar alternativas. Todas esas habilidades que son las que hay que educar, la empatía desde los primeros años y en realidad es un trabajo ¿Cómo enseñas la cotidiano. empatía? ¿Cómo se enseña la empatía? Bueno, la empatía en realidad, como todos bien sabemos, es un poco ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no? Entonces, mira, situaciones hay todos los días. Desde Sí, un claro, pero niño, por un niñito es muy ejemplo, yoísta, ¿no? Es primero yo, segundo exacto, yo, tercero yo. claro, mira, por ejemplo, a un niño se le cae un juguete, ¿no? Entonces, hay desde aquel niño que, bueno, simplemente no se inmuta ante ese hecho, pero hay niños, por ejemplo, que se acercan y le alcanzan el juguete. O un niño, por ejemplo, que se tropieza y se cae. Hay niños, por ejemplo, que se pueden reír ante ese hecho. Otros niños acercarse a ver si lo pueden ayudar a su compañero y otros niños que no reaccionan. Entonces, bueno, promover justamente esa actitud colaborativa, ¿no? Un amiguito pequeño se cae, bueno, hay que ayudarlo a ver que se levante o por lo menos preguntarle cómo te sientes, te has golpeado, ¿no? Entonces, todas esas son actitudes empáticas que, como te reitero, en forma cotidiana se dan en el día a día, ¿no? Igualmente en la O sea, casa, mi ¿no? pregunta va enfocada a los que no las tienen innata. O Claro, sea, a los que no la tienen innata. ¿Cómo enseñas empatía? O sea, me queda claro, claro que hay niños que alguien se golpea, voy, te curo, te levanto, y hay niños que se ríen o hasta te tiran una patada. ¿Se puede exacto. enseñar la empatía? Yo creo que sí se puede enseñar, como te digo. Primero se tiene que partir sí o sí de los padres, que son los primeros educadores. Si el niño ve que en casa la mamá está con dolor de cabeza y de repente el papá no le alcanza ni un vaso de agua, obviamente no estamos educando empatía. Pero si ve una actitud contraria, Claro, ¿no? O sea, definitivamente el niño se va a formar. Entonces yo no creo, prediques, tus hijos te están mirando. No te quejes, tus hijos te están mirando. No sé, Paca, hace poco un paciente me decía, la mamá me decía, no, no puede ser posible, el chiquito viene, mi hijo viene y le pregunta a la cocinera, ¿qué hay de comer? Fríeme un salmón, fríeme un bistec, ¿no? Entonces, y no come lo que hay, ¿no? Y después en otras sesiones nos dimos cuenta que qué hacía el marido cuando llegaba en las noches. Juanita, ¿qué hay? No le gustaba, fríeme un bistec, ¿no? Entonces, ¿cómo no somos conscientes? Entonces, claro, tú lo que nos dirías, Claudia, el primer punto es que los papás tomar conciencia de eso, ¿no? De tomar que conciencia, nuestras exacto. conductas expresan, Por ¿no? supuesto, en nuestras conductas, en el caso de los niños, es vital, ¿no? Porque los padres, como comentaba, son las primeras figuras
de apego y de vínculo, ¿no? Son el modelo y el referente. Entonces, primero trabajar con los padres, es importantísimo. Y bueno, como te reitero, en el día a día se presentan todo el tiempo situaciones en las que hay que trabajar la flexibilidad, la empatía, la tolerancia, el optimismo. Ahora, regresando al tema de los ataques de rabia, los ataques de ira, la agresividad, acá tenemos televidentes que nos están diciendo, ¿qué hago con los ataques de rabia y los berrinches que hace mi hijo? ¿No? Muchos de ellos ni siquiera quieren cambiarse, ¿no? Y estos chiquitos que tienen mucha sensibilidad, ¿no? Entonces, no, la rayita, la cosita, ¿no? Entonces, y pues hacen escándalos y cada mañana es una tortura, es una tragedia, ¿no? Yo siempre digo, la mañana es el momento más hermoso y lindo donde cada uno se va afuera a dar lo mejor de sí y las mañanas de cámbiate, toma tu desayuno, ¿no? Y que terminan en ataques de ira, de llanto y rabia. Claro, lo primero en realidad es armarse uno de paciencia, porque cuando el niño está en un ataque de ira o de berrinche, en ese momento ponerse a la altura, en realidad, del niño, lo que va a ocasionar es justamente que esta conducta se acreciente. Y lo que queremos es lograr ahí que se den cuenta que es un problema de conducta y no culpar al niño. Claro, claro, no. Es un momento que él no puede controlarse. Por lo general, los niños hasta los 6 años todavía no tienen control de sus emociones, ¿no? Entonces, eso también hay que considerar, que en esa etapa, o sea, desde los primeros años hasta los 6, el niño hay que educarlo para que controle sus emociones. Eso hay que hacer. Si en esa etapa nosotros no lo educamos, bueno, a los 8 o 9 años nos va a costar muchísimo más esfuerzo que el niño deje de ser berrinchudo, Claudia, caprichoso, nos está diciendo, ¿no? que un niño no es natural que aprenda a gestionar sus emociones y que es recién a partir de los 6 años. Mira, en realidad no se puede pretender que un niño de 4 años pues ya tenga o haya controlado todas sus emociones, ¿no? Bueno, ni los adultos. Ni los adultos. Está en un proceso. Claro, es que ese ¿no? lóbulo frontal que Exacto. recién termina de cerrarse, creo que a los 24 o 25 años. Claro, pero si nosotros, bueno, de repente un niño de 4 años le permitimos, ¿no? O accedemos a todas sus peticiones de forma inmediata, vamos a ser una persona caprichosa y engreída, y las consecuencias las vamos a ver a los 7 u 8, 9 años o a lo largo de toda la vida. Entonces, en estos 6 primeros años es que tenemos nosotros que trabajar muchísimo en los niños, a que ellos aprendan a gestionar sus emociones. Por ejemplo, un niño quiere un chupete, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, esperas que logres tal cosa o esperas que yo regrese y te doy el chupete, ¿no? Entonces, sí se sabe que aquellos niños que se les enseña a postergar un poco la gratificación, ¿no? Son personas mucho más exitosas que claro, aquellas es que el cerebro se del niño y de los adolescentes es más dopamínico, ¿no? Enfocado Claro. en el placer, Claro. y creo que es a los padres que nos toca hacer este lóbulo Exacto. frontal quienes le tienen que enseñar a esperar, a tolerar la incomodidad, Así ¿no? es. En este mundo tan hedonista que tenemos. Exacto, ¿no? Entonces, eso hay que trabajarlo en estos 6 primeros años, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero los adultos ser conscientes que no podemos pretender que un niño de 4 años pues se controle al 100%. Lo que hay que hacer es trabajar, ¿no? Trabajar en ello, ¿no? Eso es un poco el tema de... Entonces también limitar un poquito las expectativas, ¿no? O sea, no esperar pues que puedan gestionar Exacto. y ponerse a pensar, ¿no? Si a Sino que veces hay que hasta trabajar. un mismo adulto, Por nosotros, supuesto. profesionales, nos cuesta gestionar Exacto, ciertos... pero hay que ponerlo en práctica, o sea, hay que tratar una y otra vez, ¿no? El hacer esperar turnos. ¿Y tienes alguna técnica que nos puedas dar para todas las personas que nos estén mirando sobre cómo gestionar en los niños o ayudarles a manejar estos ataques de ira? Claro. Bueno, nosotros en el nido, con los niños, trabajamos una técnica que se llama la tortuga. Cuéntanos, ¿cómo es la técnica de la tortuga? Es bien graciosa la técnica de la tortuga, que viene acompañada en realidad de un cuento, ¿no? Que, bueno, no lo voy a contar porque es un poco largo, pero la técnica de la tortuga es cuando hay alguna emoción que te desagrada, les decimos a los niños que ellos se escondan dentro de su caparazón y que tienen que respirar 3 veces, ¿no?
Y luego sacan su cabecita del caparazón, ¿no? Con una gran sonrisa. Y tratan de pensar en una emoción positiva, en algo que a ellos les gusta, algo que han hecho bonito. Y créeme que lo practicamos una y otra vez. Definitivamente no te puedo decir que Y es necesaria la sonrisa porque si yo tengo rabia, la rabia es una emoción que me está comunicando que hay algo que es injusto y que tengo que defender mis derechos. Claro. Y escucharme y conectar con mi rabia creo que es importante para poder defenderme, porque Sí. si yo ante la rabia sonrío, Claro, no, la idea después de esta técnica no es que el niño salga y ahí quede, no. El tema es que el niño se tranquilice y sea capaz de expresar claro, de aquello elegir la le- respuesta que quiere Claro, dar. que lo que le desagrada, que se lo diga a la persona en una forma mucho más calmada. Asertiva, ¿no? Esa es la idea. Y al niño que, por ejemplo, le fastidió, le quitó un juguete o hizo alguna actitud que le ha incomodado, entonces que sea capaz de expresarla. Y eso es importantísimo también como una medida preventiva para el bullying, porque el niño que no expresa aquello que le desagrada o que es muy tímido o es un niño que demuestra mucho temor o es sobreprotegido, pues es probable que cuando pase ya a una etapa superior pueda, de la escolaridad, sea víctima de bullying. Por eso que se trabaja mucho también toda la educación emocional con esa visión. Y ¿no? qué importante esto que nos dices para estos ataques de rabia, ¿no? O sea, parar, meterte adentro, respirar y elegir la mejor opción, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la mejor respuesta que yo puedo dar? Ujú. Y ante los niños que tienen miedo, no quiero ir al colegio, no quiero ir acá, ¿cómo trabajan el miedo, por ejemplo? Claro. No quiere dormir en su cama, tiene miedo a los fantasmas, ayer el temblor que nos movió, y entonces ya no quiere ir a su cama por el temblor. Claro. ¿Cómo, como padres, decimos, no, afronta? ¿Cuál es la mejor estrategia, Claudia? Sí, mira, justo estamos trabajando el miedo con los niños, ¿no? Y los miedos, primero, como les decimos, todos tenemos miedos. Cuando empezamos, por ejemplo, la sesión, muchos niños decían, no, yo soy valiente y no tengo miedo a nada. Cuando en realidad esa frase es probable que no sea del niño, sino del papá, que le dice, tienes que ser valiente y no debes tener miedo a nada. Y les decíamos, todos tenemos miedos y hay que expresar nuestros miedos, pero no con el fin de minimizar nuestras capacidades, sino de alguna manera para que poco a poco podamos vencer el miedo. Claro, ¿no? ¿no? Y como a Entonces, pesar del miedo, el coraje, la valentía, que es la exacto, capacidad de ¿no? actuar a Entonces, pesar del miedo. Claro, eso se trabaja muchísimo también con los padres, ¿no? Es decir, bueno, la conducta general de los papás es no, tiene miedo, por lo tanto, que no vea, que no enfrente aquello que le da miedo. Y nosotros les decimos al contrario, poco a poco hay que ayudar al niño a que enfrente y sea capaz de vencer su miedo, ¿no? Ahora, hoy se habla cada vez de una depresión en los niños, ¿no? Que antes la edad promedio era los 14 años, hoy se habla de edades menores, ¿no? ¿Cómo detectar y cómo trabajar cuando un niño tiene mucha tristeza? Claro. Bueno, los niños son muy espontáneos. Lo primero es que la maestra es importante que sea muy observadora, porque un niño deprimido lo demuestra y lo refleja en sus ojos, en su mirada, en su actuar, ¿no? Por lo general tienden a estar o ser mucho más retraídos, a no interactuar con sus compañeros, al tener desánimo para hacer las cosas. Entonces hay que detectar, ¿no? Y bueno, nosotros siempre nos remitimos a la familia, porque si el niño está deprimido, puede ser que esté ocurriendo algún tema a nivel familiar, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar con los padres y ver si hay alguna separación, si hay el viaje de algún papá, si se fue la nana o en fin, cualquier cambio que se pueda haber producido y que tenga como consecuencia la depresión del niño. ¿Para qué? Para tratarla, ¿no? Entonces sí, como te digo, para detectarlo lo más importante yo creo que es la misma maestra, ¿no? Que se da cuenta ya a nivel de grupo, porque muchas veces los papás no se dan cuenta, ¿no? ¿Por qué El no se niño dan cuenta? Porque están... calladito, el niño que se aísla. Claro, no interactúa, no juega, no quiere estar o no tiene ganas de hacer las cosas, muchas veces inclusive síntomas de cansancio, ¿no? O no expresa emociones de alegría, o no le ves una sonrisa en su rostro, ¿no? Y es que y qué importantes son las emociones en la educación, ¿no? O sea, cómo Son despertar importantes.
las emociones positivas también, ¿no? No Son solamente muy minimizar o importantes. gestionar las emociones difíciles, sino creo que el gran reto que tenemos también como docentes, como profesionales en educación es despertar más emociones positivas Por supuesto. para que puedan aprender e incorporar mejor los conocimientos, ¿no? Claro, es muy importante y trabajar también no solo las positivas, sino también enseñarles a gestionar las negativas. Es Porque, que eso es lo que ya se está tomando Claro, acción. O sea, creo que hoy exacto. la inteligencia emocional se centra más en cómo gestionar las emociones difíciles. Por eso mi sugerencia va, sí, pero no nos olvidemos también de despertar las emociones Claro, positivas. Que son exacto, sumamente hay que importantes. despertarlas y ver de que estas emociones negativas, transformarlas en positivas. Y eso sí se puede lograr, ¿no? Buenísimo. Sí. Gracias, Claudia. Qué Encantada de ocurrencias. tenerte en el programa. Vamos ahora con un mensaje. Ahora invitamos a Claudia, promotora del Nido Alma Mater, quien va a venir a darnos un mensaje aquí en nuestro muro. Adelante, Claudia, por favor. Puedes gestionar tus emociones. Buenísimo, Claudia. Gracias. Encantada de tenerte en el Sí. programa y nos hayas podido compartir de cómo desde la infancia y desde los niños podemos ayudarles a gestionar sus emociones difíciles y despertar emociones positivas. Como vimos el día de hoy, la importancia que tiene desde tan pequeñitos los niños pueden aprender a gestionar sus emociones. ¿Es rabia lo que tengo o es hambre? ¿Es tristeza o es sueño? Y cómo los padres somos el modelo, ¿no? ¿Somos nosotros capaces de expresar emociones? Muchas veces hablamos lo que dijo, lo que pasó, quién se presentó, pero ¿cuántos podemos compartir en la mesa? Hoy estoy triste, hoy tengo miedo, tengo mucha rabia. Al hacerlo, promovemos que nuestros hijos también puedan decirnos, tengo rabia. Pero también hay que preguntarnos, ¿y yo como padre puedo sostener, puedo acompañar a mi hijo cuando tiene estos ataques de rabia? Cuando tiene esta tristeza que no sabe por qué o tiene este miedo muchas veces no lógico. Entonces, creo que es importante reconocer la emoción que tiene mi hijo, validar la emoción que tiene. Sí, amor, tienes el derecho a estar triste y acompañar en su tristeza. Tienes rabia, valido tu rabia, entiendo que tienes rabia, pero eso no significa que puedes gritar o que puedes golpear. Somos nosotros los primeros educadores emocionales de nuestros hijos. Y ojo, como hablábamos hoy día con Claudia, no basta con solo aprender a gestionar emociones difíciles, principalmente la rabia, la tristeza, el miedo, sino también el desafío es cómo despertar más emociones positivas en casa. Tú, padre, ¿cuántas veces te preguntas al llegar a casa, ¿qué puedo hacer yo hoy para sacar una sonrisa a mi mujer? ¿Cómo yo me siento responsable de construir la alegría en mi hogar? Creo que es importante detenernos a pensar en esas cosas también. Queridos amigos, eso fue todo por el día de hoy. A despertar más emociones positivas en nuestro día. No se olviden de sintonizarnos, de escribirnos aquí en tu programa Construyendo Familia.